Vamos a dar inicio a la sesión. Quiero aprovechar al máximo el tiempo que tenemos con nuestro orador invitado de hoy, Diego Sánchez de la Cruz. Diego, estás ya por aquí. Bienvenido, muchas gracias. Dejadme que haga una breve presentación de Diego, porque su currículum y su experiencia daría para que estuviera aquí, no la hora entera. Bueno, la hora entera podría, pero elaborándolo mucho. Sin elaborarlo tanto, podría estar 10 minutos. Lo voy a intentar dejar en un par de minutos. Diego es una persona eh, increíble con unas capacidades que son muy amplias, muy versátil y muy capaz de varias cosas muy buenas. Es analista económico, economista, es autor de libros, es traductor de libros de economía, es consultor, emprendedor también, eh, y es una persona que está muy comprometida con sus conciudadanos. Una persona muy volcada en expandir ideas que tienen que ver con el liberalismo económico y con la libertad individual. Diego y yo compartimos muchas cosas, pero una de ellas es también el amor por la academia. Diego es profesor, lo ha sido en el Instituto de Empresa y ahora en la Camilo José Cela, universidades muy prestigiosas en España. Por lo tanto, también añado otra habilidad muy buena de él, que es ser docente, ser profesor. Y explicar las cosas no es lo mismo que saberlas, con lo cual son dos saberes distintos y dos habilidades distintas las que se expresan ahí. Y también está colaborando con el Instituto Juan de Mariana, el Instituto de Estudios Económicos, en fin, como veis, una persona de muchas habilidades. Y es una persona además que conoce muy bien el entorno macroeconómico y económico en general que está viviendo el mundo, y no solo es España, Estados Unidos y América, sino el mundo. Y creíamos que era alguien muy indicado para estar hoy con nosotros, teniendo en cuenta todo lo que está pasando en el mundo, que a todos nos preocupa y que desde luego afecta, como no, a la economía, a la manera en la que todos nos desempeñamos en el mundo, en libertad y la manera en la que se produce todas las transacciones económicas. Diego y yo además compartimos nuestra afición taurina por los toros y nuestro amor por la libertad. Diego, muchas gracias por estar aquí. Un auténtico honor para Westfield y para todos nosotros que compartas tu sabiduría con nosotros. Gracias. Estás silenciado, creo. Ahora, muchas gracias, Rafael, por tus amables palabras y gracias a todos por acompañarnos en la sesión de hoy. Veo que somos más de 160 participantes y estoy seguro de que la próxima hora nos puede resultar de mucho interés. Voy a hacer una intervención un poco más larga durante la primera parte de la sesión y después me encantaría entrar en cualquier debate, comentario, trabajo, pregunta que queráis establecer, porque para eso estamos, ¿no? Para aprender los unos de los otros. Y bueno, el título de la sesión está volcado y centrado en la cuestión del dinero, ¿verdad? Y en una situación como la que está viviendo ahora mismo la economía internacional, en la que hay tanta incertidumbre en el terreno monetario, en el terreno comercial, incluso lo que no es económico, lo que es pura geopolítica, yo creo que reflexionar sobre estos temas nos viene siempre muy bien para entender un poquito mejor lo que está pasando. El dinero es una institución relativamente moderna en comparación con las que ha conocido la humanidad en términos históricos, puesto que aunque al dinero le podamos imputar miles de años, y así es en efecto, más miles de años aún le podremos imputar a su precedente, que es el trueque. El trueque quedó abandonado, pero aún lo vemos en algunas facetas de nuestra vida, en economías rurales, entre amigos o conocidos, entre coleccionistas, nos lo podemos encontrar a fecha de hoy. Aquí en Madrid, por ejemplo, hay una plaza en el Rastro de Madrid en el que todos los domingos los niños de 6 7 10 12 años quedan para intercambiar los cromos que tienen con las fotos de sus futbolistas favoritos. Y ahí ellos establecen unas escalas de valores, ¿no? Dependiendo de qué futbolista les parece más o menos interesante, ¿no? Entonces, la idea del trueque nunca ha quedado del todo abandonada, pero el trueque ha quedado, en términos históricos, sí superado, superado por el dinero, que por lo tanto
se puede interpretar como una tecnología superior a la hora de conectar vendedores y compradores y de ofrecer una serie de ventajas. Hay tres principales ventajas frente al trueque, que son los tres elementos que normalmente se le imputan como sus principales Principales características de características. dinero. Pero por encima de ello, el dinero, para que entendamos su superioridad frente al trueque, yo os planteo que nos imaginemos un ejercicio muy sencillo. Voy a elegir al azar y veo aquí, por ejemplo, a Ingrid Sánchez, Rocío Rueda y Álvaro Córdoba, por ejemplo, ¿no? Pues imaginad que Ingrid es productora de manzanas, Rocío lo es de peras y Álvaro es de plátanos. Si Ingrid tiene ganas de comerse una manzana o si Rocío tiene ganas de comerse un plátano, bien, a priori no hay problema. ¿Qué pasa, no obstante, si Ingrid lo que quería es un plátano y se encuentra con Rocío que no es productora de plátanos? No habrá manera de que Rocío le pueda vender una mercancía que no le interesa a Ingrid en primera instancia. He ahí el obstáculo inherente que tiene el trueque. El trueque requiere que las dos personas, comprador y vendedor, estén ocupando la misma función al mismo tiempo. El comprador siempre es vendedor, el vendedor siempre es comprador y por lo tanto tiene que haber un encuentro pleno, total y absoluto en las necesidades mutuas de A y de B. Es decir, no solo tengo yo que querer comprar las manzanas, sino que además la otra parte tiene que querer comprar las peras o los plátanos que yo estoy vendiendo. Si no, no hay acuerdo, si no, no hay trueque. Con el dinero eso no es así. Le ponemos un precio a la manzana, le ponemos un precio a la pera, le ponemos un precio al plátano, a la banana, y a partir de ahí podremos pagarlos o no. Pero no necesitamos encontrar necesariamente a alguien que encaje justo con el gusto que nosotros estamos intentando complementar. Y de ahí el hecho de que el dinero se haya impuesto al trueque como institución económica y social. Hay además tres funciones esenciales que el dinero puede cumplir y que cubre de una manera más satisfactoria que cualquier otra forma conocida hasta la fecha por el hombre. El primero es que es un medio de cambio. Yo no puedo establecer en una jerarquía todos los precios relativos que podría haber en una economía. Por ejemplo, ¿cuántos plátanos vale una manzana? ¿O cuántos filetes de carne vale un coche? Tendríamos que tener una equivalencia para todos los bienes o todos los servicios que se intercambian. No sucede así cuando con un medio de cambio como el dinero podemos establecer esa equivalencia y además usarlo como una unidad de cuenta, que todos entendemos. Todos entendemos que 10 es mayor que uno, todos entendemos que 100 es mayor que 10, pero no necesariamente entendemos cuál es la jerarquía de precios en una economía donde el trueque nos obliga a elegir entre un volumen de bienes u otro que se quieran intercambiar. Y además el dinero juega otro papel esencial. El dinero es, o debe ser, si es buen dinero, reserva de valor, cosa que no ocurre con un producto sencillamente destinado al trueque. Si yo, por ejemplo, intercambio comida por comida, podré hacer uso de esa comida hasta un determinado punto, pero no podré apalancarme en ella para acceder a financiación, no podré conservarlo en el tiempo más allá de lo que me permita la tecnología, que por cierto históricamente no teníamos neveras, congeladores, pero incluso aún teniéndolos, evidentemente esa capacidad de mantener el valor y reservar el valor es limitada. Entonces, el dinero supera el trueque y el dinero se configura en base a estas tres ventajas. Es un medio de cambio, es una unidad de cuenta y es una reserva de valor. Y a lo largo de esta charla vamos a ver cómo en algunos de estos aspectos el dinero quizás se puede ver superado. Por ejemplo, si las criptomonedas enseñan un camino distinto para sus usuarios, de momento no ha sido así, no se ha generalizado como unidad de cuenta y, sin embargo, y paradójicamente, sí ha adquirido mayor peso como reserva de valor, aun siendo una divisa que, como digo, no se usa de forma generalizada. Entonces, el dinero requiere una serie de elementos sociales. Esto es importante señalarlo, porque normalmente en las representaciones artísticas, en la cultura, en sociedad, tendemos a pensar en el dinero y todo lo que lo pueda rodear como un ámbito frío, pero verdaderamente el dinero se mueve en base al acuerdo, es una extensión del comercio, es algo así como el lubricante que lo hace posible y precisamente por ello requiere acuerdo y requiere que sea colectivo. Entonces, en el dinero nos encontramos todos en nuestras distintas facetas. Todos sabemos
qué dinero queremos ganar o nos gustaría ganar en nuestra faceta de productores o trabajadores. Todos también sabemos cuánto estamos dispuestos a gastar o no en nuestra faceta de consumidores. Si invertimos, si ahorramos, también le estamos poniendo un precio a esa renuncia a usar hoy el consumo que preferimos diferir para mañana. Por lo tanto, el dinero también tiene una función que es eminente o esencialmente social. Favorece el acuerdo y es un acuerdo colectivo. Entonces, históricamente, y esto quizás no es muy conocido, pero el dinero se intercambió en forma de distintos bienes que también tenían el rol de ser una mercancía en aquel tiempo. Entonces, si nos retrotraemos a épocas anteriores al nacimiento de Cristo, podemos ver que en distintas civilizaciones, en distintos lugares del mundo, una concha, un determinado grano, un determinado objeto, eran una forma de dinero. Poco a poco se había abandonado el trueque, pero no se empleaba una forma de dinero como la que tenemos en la época moderna. Poco a poco se fue generalizando, no obstante, el dinero que hemos entendido durante buena parte de los últimos aproximadamente 2000, perdón, 8000 años, y es porque es aproximadamente en torno al siglo VI antes de Cristo, en lo que hoy es Turquía, se empieza a manejar el metal precioso como una moneda, como una divisa que se pudiese intercambiar. Después llegaría el dracma en la civilización de la Grecia clásica, después llegaría el denario en el Imperio Romano, después llegarían las distintas monedas en metal precioso de todo tipo de países y economías. Pero el inicio de todo ello está en lo que sería la actual Turquía y hace muchos años, en el siglo VI antes de Cristo. La escasez le es inherente al metal precioso, porque yo no puedo sacar oro de debajo de las piedras. Necesito un complejo y dificultoso proceso de minería y además la oferta de oro, por definición, no solo no es ilimitada, sino que es costoso elevarla y cultivar, digamos, toda esa extracción. ¿Qué sucede entonces con el ideal de la divisa en metal precioso, el oro o la plata? Pues que por definición es escasa y el hecho de ser escasa ayuda a que cumpla el papel de reserva de valor. Sin embargo, en la actualidad vemos que la moneda no está vinculada ni al oro ni a la plata. Por lo tanto, no existe un anclaje directo entre la composición intrínseca del dinero que tenemos entre las manos, que está hecho de metal de escaso valor, básicamente una aleación sin valor real, y además los billetes que usamos son de papel. Dinero de papel que surgiría pues aproximadamente alrededor de 1700 años, ¿no? Después de que surgiesen las monedas, bajo la dinastía Song en la China del siglo XI. Ahí digamos que empieza a aparecer la figura del papel, del dinero de papel. ¿Por qué dinero de papel? Bueno, pues porque primero surgen los depósitos, ¿no? Los depósitos monetarios, como los que hoy tenemos en los bancos. Y luego se empieza a establecer la idea de que si contamos con un certificado que nos dice poseedores, propietarios, dueños de un depósito de X volumen de dinero, entonces en vez de tener que disponer del dinero en ese momento, podemos disponer del papel e intercambiarlo como una garantía de ese dinero que en última instancia está depositado en la entidad financiera. Entonces, esa es un poco, y de manera muy resumida, la historia del dinero hasta bien entrado el siglo XX, en el cual seguía estando la divisa de una u otra forma vinculada al oro. Ya he visto que me habéis hecho algunas primeras preguntas y son las primeras que voy a responder ahora en unos 10 minutos cuando termine mi intervención y empecemos no solo a responder esas preguntas, sino también a todas las demás que vayan surgiendo. Y decía que esa es la forma en que evoluciona el dinero de una manera más o menos progresiva, que se interrumpe de forma muy significativa en los años de entreguerras, en los años 20, en los años 30. Son años en los cuales las enormes deudas acumuladas en Europa entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial hacen que muchos países se alejen del viejo sistema de patrón oro y empiecen a apostar por otras formas de articular un dinero de papel. En 1945, el vínculo entre una onza
de oro y un dólar era tal que se cambiaban 35 dólares por una onza de oro, 35 a uno. En la actualidad harían falta aproximadamente 2.500, 3.000 dólares para poder adquirir una onza de oro. Y este cambio ni siquiera es el más reciente porque no quiero tomar en cuenta ahora mismo para la equivalencia las últimas fluctuaciones que hemos visto en el paso, perdón, en el valor del oro. Pero, insisto, hemos pasado de que a mediados del siglo XX, en el mundo de nuestros abuelos, se cambiase una onza de oro por 35 dólares, a que en la actualidad una onza de oro se cambie por aproximadamente 2.500, 3.000 dólares. Bien, esto nos obliga a preguntarnos qué ha pasado, pues cómo es posible que se haya generado tanta depreciación en el valor real de una divisa en comparación con el metal que tradicionalmente le había dado sustento. Yo aquí creo que la palabra clave es confianza y la confianza no se puede medir. Podemos medir en números, como hemos visto ahora, cuál ha sido la depreciación, pero la clave aquí es que hemos pasado desde la década de 1970 hasta nuestros días a un dinero que esencialmente es de papel, que no tiene un respaldo, no está vinculado a un valor intrínseco explícito y que por lo tanto puede aumentar o reducir su oferta de acuerdo con las decisiones que vaya tomando un banco central que presumiblemente, probablemente, en mayor y en menor medida, está sujeto también a tensiones o a condicionamientos políticos. En una situación en la que se quiere estimular la economía, por ejemplo, será más probable que se aumente, se incremente, se eleve la oferta de dinero y eso tenderá a devaluarla. Esto no era posible bajo un sistema de patrón oro o solo de manera muy limitada. No era posible tampoco con una vinculación tradicional al oro o a cualquier otro metal precioso y la suma de estos factores explica por qué efectivamente el dinero ha perdido peso una vez ha sido, perdón, ha perdido valor en términos relativos una vez ha sido abandonado su valor intrínseco y se ha abrazado el modelo de dinero específicamente fiduciario. El origen de las palabras no es caprichoso. Fiduciario viene de fiducia y fiducia significa confianza. Igual que, por ejemplo, banquero, el señor que nos sirve el dinero, banquero viene de banco, pero no de banco entendido como entidad financiera, sino de un banco como aquel en el que se sentaban los contables de la Europa medieval, donde se va desarrollando el sistema de banca, especialmente en lo que luego sería el auge de la Italia renacentista y donde precisamente porque la Iglesia Católica en aquel momento no toleraba de forma abierta el interés, en los barrios judíos se generaban intercambios en esos bancos en los que estaban sentados tanto los judíos como los católicos y también algunos comerciantes de Medio Oriente. Entonces, fiduciario viene de fiducia, banquero viene de el trueque de divisa y el intercambio de préstamo en el banco. Y en definitiva, hemos pasado a un mundo en el que predominan esas estructuras de dinero basadas en confianza, pero no basadas en valor intrínseco. Y creo que no sorprendo a ninguno si os digo que las confianzas que podamos tener o no en los políticos normalmente tienden a verse decepcionadas. Y desde luego, en términos de preservación del dinero y del poder adquisitivo, pues yo creo que no cabe duda de que así ha sido. Os voy a enseñar ahora mismo un par de gráficos con los que quiero también aludir al hecho de que la cuestión de la confianza es más relevante que nunca. Este que estáis viendo en pantalla es el índice de incertidumbre en política económica para Estados Unidos, que como podéis ver ha evolucionado a lo largo de los últimos tiempos muy al alza. Se dieron grandes picos de incertidumbre en 2020 y se están volviendo a ver picos de gran incertidumbre en 2025. En 2020 fue por la pandemia, en 2025 está siendo por las tensiones comerciales. Si lo normal era que el grado de incertidumbre política se situase, como veis aquí, en una horquilla de en torno a los 80 y los 160 puntos y con 120 como una referencia. Como veis, sin embargo, ahora nos estamos moviendo en niveles que están por encima de los 240-280 puntos. O sea que más que se ha duplicado, incluso se ha triplicado el grado de incertidumbre política económica. Y esto viene a revelar, entre otras cosas, que hay dudas sobre distintas cuestiones, entre ellas el futuro del dinero. Hay aquí un trasfondo geopolítico del que también podemos hablar, especialmente puesto que gran parte de este problema es de índole comercial, en el que podéis ver cuál es
la evolución con respecto a su pico histórico del poderío tanto de China como de Estados Unidos. Este es un gráfico de Rey Dalio, un muy conocido inversor, a quien he traducido también al español. Y aquí podéis ver que si le asignamos un 100 al punto de mayor esplendor de poderío estadounidense, ahora mismo Estados Unidos tendría que estar más bien en el entorno de los 80 puntos. Por lo Ahora me tanto, compro un chivo ya de 18 por 200 soles y me costará por ahí me ha 120. entrado un sonido de... Sí, Ahí vamos a está, sí. silenciarlo. Gracias. Eso es. Entonces, si le damos un valor 100 a Estados Unidos en su momento de mayor esplendor, en torno a los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, hoy vemos que está casi un 20% por debajo de su pico, de su peak de poderío económico y militar. En cambio, en el caso de China sucede algo diametralmente opuesto. Pasa de estar un 50% por debajo de su pico histórico en viejas dinastías de 500 o hasta 1000 años antes, a comienzos del siglo XIX, a tocar fondo y situarse hasta un 80% por debajo de su influencia histórica en 1950, pero vivir desde los 80 hasta nuestros días un repunte tan grande que nos lleva de un mundo que si antaño era unipolar, ahora es evidente y eminentemente ya bipolar, como lo fue en los años de la Guerra Fría, de ahí que algunos autores como Niall Ferguson o yo mismo consideremos apropiado hablar en la actualidad de una Segunda Guerra Fría que además va de la mano del proceso de desglobalización que ha motivado esta situación. No es una desglobalización tan grande en términos absolutos, pero muy fuerte en términos geopolíticos, porque una cosa es que sigamos comerciando y otra con quién. Y ahí vemos como a menudo desde los distintos gobiernos se está promoviendo el comerciar solo con bloques ajenos, no comerciar con países a los que se considera que no forman parte de esa misma comunidad económica y política, etcétera. Y en un modelo así se abren evidentemente las puertas de la desconfianza. Y eso es lo que estamos viendo ahora mismo en el mundo. Se abrieron en Europa en los años 20, se abrieron en muchos países emergentes, en Venezuela, en Zimbabue, se abrieron recientemente en Argentina, que ahora está viviendo el proceso inverso y está viviendo un proceso de corrección y reducción de la inflación, del que si queréis también podemos hablar, porque es un experimento muy interesante el que está teniendo lugar en Argentina bajo el presidente Milei. Y además se están viendo también experimentos en el mundo rico. Se vio en la anterior crisis financiera con el quantitative easing y básicamente la expansión de oferta monetaria estricta y directamente dirigida a apuntalar la solvencia del sistema financiero y de la deuda pública, y se volvió a ver con el COVID con una expansión monetaria más general que, como sabéis, como hemos visto todos, ha provocado una ronda de subidas de precios muy fuertes en el mundo desarrollado. Entonces, ese es el contexto que nos queda y precisamente esa falta de confianza en el dinero y las instituciones tradicionales, en ese contexto de Segunda Guerra Fría, explica también que en un seminario como este tenga sentido hablar de nuevas o modernas formas de dinero, como podrían ser las criptomonedas, que de momento no son de uso generalizado, pero que sí que tienen un peso evidente en la conversación sobre hacia dónde puede evolucionar el futuro del dinero. Yo quería hacer esta intervención y ahora quería someterme inmisericordiosamente a todas vuestras preguntas, escrutinio, y me encantaría ir haciéndolo además por orden, porque sé que habéis ido escribiendo mientras hablaba y si os parece bien, pues empezamos por ahí. No sé, Rafa, si quieres moderar tú un poco las preguntas que me han ido llegando o Adelante, puedes ir, lo mismo. tú puedes lo que sea, pero ir por orden en el chat me parece bien y también hay manos Sí, levantadas. sí, perfecto. Pues si te parece, vamos a responder primero por cortesía a quienes ya nos dejaron las preguntas en el chat y después continuamos, ¿vale? A ver, Venga, lo primero, cuando me digas. adelante. Bien, bueno, lo primero, había una pregunta de Pastora. No hemos usado presentación, simplemente esos dos gráficos. El primero era el Economic Policy Uncertainty Index, que produce la Reserva Federal. Os invito a que curioséis, ¿no? Porque hay muchos índices de incertidumbre en política económica hoy en día. Y además, el segundo que hemos proyectado es parte de un libro que aún no se ha publicado, pero que se publicará muy pronto, dentro de cosa de un mes, 2 meses. Rafael conoce bien el mercado editorial, mejor que yo, pero es el nuevo libro de Rey Dalio. Y si os vais a su anterior libro podéis encontrar recursos muy similares. Incluso creo que está disponible online el Great Powers Index, creo que es como se llama la presentación donde lo ha recogido. Tengo una pregunta de Jessica también. He hablado de cripto, aún teniendo claro que no es reconocida en la mayoría de países como moneda de curso legal. Sí, ¿por qué es importante? Porque se sitúa en ese plano en el que una cosa es que no esté reconocida formalmente como una moneda de curso legal y otra distinta que esté prohibido.
y como no está prohibido, se sitúa en ese limbo en el cual empieza a ser una moneda aceptada para algunas de las funciones tradicionales del dinero, pero no todas. Y este es el problema que tiene Bitcoin ahora mismo. Las tres funciones del dinero que os he delineado antes, tradicionalmente hemos dicho siempre que son un medio de cambio, una unidad de cuenta y una reserva de valor. Si nos fijamos en el Bitcoin como medio de cambio, vemos que lidiamos con la dificultad de que para poder usar Bitcoin necesitamos que se acepte Bitcoin, ¿verdad? Y en la mayoría de comercios y negocios del mundo, a fecha de hoy, esto no es así. No obstante, también es verdad que hace 15 años, cuando yo, digamos, me hice con mi primer Bitcoin, hace algo menos de 15 años, ¿no? Unos 12, 10 años, no sé cuándo debió ser 2014, creo, algo así. No, antes, tuvo que ser antes, porque me acuerdo que no vivía en mi actual domicilio, yo creo que debió ser 2013. Entonces, cuando me hice con un Bitcoin por primera vez, pues era una rareza, no podías usarlo para nada. Hoy en día sigue siendo un medio de cambio muy limitado, pero ya está aceptado en muchos más aspectos. Entonces, como medio de cambio sigue siendo muy pequeño, pero ya empieza a tener al menos algo de recorrido. Como unidad de cuenta, tiene un problema, y es que su valor fluctúa mucho. Y aunque un Bitcoin hoy pueda tener asignado X como valor al intercambiarlo por dólares o por euros, este valor probablemente se va a alterar y se va a alterar con fuerza en cuestión de un mes, un año, etcétera. Entonces, no sirve del todo el papel de unidad de cuenta. Y como reserva de valor, en principio sí, porque el propio algoritmo del Bitcoin está limitando la oferta monetaria y eso le permite conservar un valor que en general va a ser creciente siempre y cuando no se desplome la demanda del mismo. Pero claro, siempre con todos los caveats, ¿no? Que todo esto tiene. Y eso sí, estoy hablando de Bitcoin. Todo lo demás ha demostrado que, todo lo demás que es cripto, ha demostrado no tener y no reunir todas esas fortalezas específicas de Bitcoin que he enumerado. Entonces, entiendo que eso reduce la conversación sobre cripto a la criptomoneda por excelencia que no deja de ser el Bitcoin. La pregunta de Cristian es, él me pregunta que qué determina que una moneda sea más valiosa que otra. Sí, efectivamente, como tú bien dices, nosotros le estamos confiriendo valor al dinero y conocemos casos de países donde hay dolarización soft, dolarización espontánea, dolarización extraoficial, y eso nos demuestra que la moneda de Estados Unidos, con todos los problemas que tiene, es una moneda a quien los ciudadanos le reconocen mucho más valor que a la moneda de sus países. Por ejemplo, ha llegado a haber un punto en el cual en Bolivia el 70-80% de los depósitos bancarios estaban denominados en dólares. En otros países como Argentina se está hablando de si puede o no haber más libertad monetaria, incluso una dolarización de facto o blanda, pero al final lo que sí sabemos es que los argentinos siempre que pueden sí están ahorrando en dólares. Entonces, el valor que le damos, la confianza que tenemos en una moneda, efectivamente va determinando la jerarquía de unas frente a otras. Como vemos, la reina por excelencia es la divisa estadounidense, es el dólar, que es la moneda de reserva a nivel global. Precisamente ahí debería estar parte de la conversación. Es verdad que Estados Unidos tiene un déficit comercial grande, también lo es que tiene un déficit, un superávit en su balanza y en su cuenta de capital muy importante, precisamente por esa ventaja. Juan Soler, ¿cuándo piensas que el dinero se cambiará a digital y se podría tener una moneda universal? Bueno, cuidado con esto. El dinero ya es digital en gran medida. Aunque siga teniendo esa naturaleza de papel y siga teniendo esa naturaleza de moneda, la mayoría de nuestras transacciones, tanto de diario en nuestro consumo como de inversión, de ahorro y transferencia bancaria, ya es digital. Entonces, cuidado porque no es lo mismo que una moneda sea de nacimiento digital y por lo tanto no tenga un respaldo de papel o de moneda, y otra muy distinta es que el dinero per se no tenga ya, como tiene de hecho, una circunstancia esencialmente digital en la mayoría de sus operaciones. Edelmira deja no una pregunta, sino una reflexión que rescato para todos. El futuro del dinero es dinámico y está experimentando una transformación significativa, impulsada por avances tecnológicos y necesidades sociales en evolución. Es importante lo de los avances tecnológicos. ¿Por qué? Pues porque esencialmente las transferencias y los costes de mover capital, operar en una divisa, operar en otra, han sido tradicionalmente muy altos. Y el tiempo y la logística asociada con ello también lo era. La situación actual es evidentemente muy distinta. Con un botón, con un clic desde nuestro móvil, podemos intercambiar dinero, podemos comprar o vender bienes de forma mucho más sencilla, a pesar de que aún siga habiendo fronteras que de alguna manera impiden el libre movimiento de capitales. Mi visión de las criptomonedas, me pregunta Víctor, yo no creo que sean una bomba de tiempo para la economía la mayoría de las
perdonadme el francés, ¿no? Pero shitcoins, como se les llama a veces, ¿no? Que son el grueso de las criptodivisas que hay, que carecen de valor y reconocimiento, porque aunque son nichos donde hay mucha especulación, son tremendamente pequeños, entonces no suponen un riesgo para la economía en su conjunto. Sin embargo, el Bitcoin tiene un mayor peso y por lo tanto es un elefante en la habitación del que de momento no se habla tan abiertamente en los foros de banca central y veremos o no cómo se desarrolla todo ello. Erika me pregunta específicamente por el peso colombiano. Yo no puedo darte una respuesta específica o de coyuntura porque no he seguido la evolución del peso y tampoco estoy ni preparado ni capacitado ahora mismo para darte una conclusión. Lo que sí creo en términos generales es que en Colombia, como en muchos países de América Latina, se vive siempre una continua tensión entre una moneda y una referencia última, que es el dólar. Cuando vemos un tipo de cambio, yo creo que podemos usar un poco en términos casi platónicos la referencia de... Imaginad que tenemos bueno, este adorno que tengo aquí, ¿no? Una bola y que la enfocamos con una linterna, ¿no? Lo que vemos reflejado en la pared es una aproximación de la forma del objeto, ¿verdad? Si acerco o si alejo la luz, veremos que se hace más o más grande, más deformada la imagen o más pequeña y se acerca más a la realidad. Con la relación dólar-peso, no solo colombiano, sino de toda la región, sucede una dinámica muy parecida. El dinero al que en realidad le estamos aportando, la forma ideal es la forma del dólar. Y las divisas se aprecian y se deprecian por dinámicas internas, dependiendo de cuánto se está acercando o alejando la dinámica de la política doméstica al ideal de política monetaria que existe en América Latina, con razón, que es el dólar. Y digo con razón porque a pesar de la pérdida intrínseca de valor del dólar a lo largo de la historia, comparado con la mayoría de divisas estadounidenses y no con todas, pues evidentemente ha sido mucho menor. Por eso el colombiano o el argentino, en muchas ocasiones, si pudiese elegir, preferiría cobrar, ahorrar, trabajar en dólares. Ángela me pregunta si el dinero físico se elimine. Y hay países que no tienen, efectivamente. Mira, en España, por ejemplo, a este paso, y por cierto, es la misma pregunta de Carlos Alberto, en España a este paso se estima que en 2050 no habría dinero porque se va reduciendo, se va reduciendo, se va también, cada vez se suaviza más, porque bueno, la digitalización, por ejemplo, de la población de mayor edad ya se ha producido, entonces ahí ya ese salto ya se ha dado, pero al ritmo actual hay países que en 2050 ya no tendrían efectivo, si se mantiene el ritmo actual. Hay otros donde esa fecha llegaría antes, los países nórdicos ya están casi en ese punto, ¿no? Y luego algunos de vosotros quizá ya vivís, no digo 100% en digital, pero casi, ¿no? Yo desde luego es mi caso, ¿no? Yo uso poco dinero en efectivo, diría que el 95% de mis transferencias son en digital, si no más. Eh, me pregunta Gilberto también por la figura del dólar como un mecanismo de intercambio, sobre todo en el contexto actual. Me la guardo, Gilberto, porque me parece una pregunta que requiere un poco más de tiempo y me gustaría cubrirla, pero quiero seguir, hay muchas manos, voy todo lo rápido que puedo y luego vuelvo, prometo que vuelvo a esa pregunta. ¿Cómo impacta la especulación el valor del dinero? Bueno, pues puede provocar oscilaciones, pero la especulación, por definición, en torno a una divisa, lo que hace es intentar arrastrarla al valor intrínseco que cree que tiene el especulador. Entonces, George Soros, al que quizá conocéis, se hizo muy rico especulando contra la libra esterlina, pero solo fue porque su intuición respecto a la libra era correcta que él fue capaz de especular, tumbar la libra y enriquecerse al respecto. Si él hubiese pensado que la libra estaba infravalorada o en este caso sobrevalorada, pero nadie más hubiese terminado tomando ese camino, él hubiese sufrido una pérdida y de hecho todos los días hay gente que pierde mucho dinero apostando contra una moneda, igual que hay gente que gana mucho dinero haciendo lo contrario. ¿El patrón actual sería un patrón de bancos centrales? Sí, está muy bien traído Gastón. Y si la pregunta es si deberíamos ir a un patrón de dinero electrónico, bueno, yo creo que la ventaja del Bitcoin que tú planteas o al menos sugieres es que sí que tiene mayor fortaleza en términos de reserva de valor por el hecho de estar limitada a su oferta. Para que nos entendamos, los dólares y los euros que tenemos en circulación en nuestras economías suelen crecer a una tasa del 3, 4 o 5% al año. Eso es el ritmo de impresión de moneda que hay en las economías desarrolladas. El problema no es ese. El problema es que en una crisis vemos saltos increíbles de intento de confianza, de generación de confianza, que hacen que de repente la máquina de imprimir dinero, por así decirlo, se acelere hasta tasas del 15, 20 o 25%, como se ha visto en Estados Unidos o en Europa en el último lustro. De ahí viene la inflación que hemos sufrido.
Alexander trae a colación que en el dólar leemos la inscripción In God We Trust. Y efectivamente, ese era de nuevo, una alusión a la confianza como hacíamos antes. Tengo una pregunta sobre renta básica. No me la salto, pero me la guardo un poco para después porque se va un poquito el tema, pero me parece interesante. Y me apunto también la de Gilberto sobre el dólar en el sistema internacional. Me preguntan también sobre mi percepción sobre la sustitución del oro por metales raros. Bueno, realmente el oro nunca fue apreciado per se. De forma excluyente. Se apreciaba el oro, se apreciaba la plata, se apreciaban otros metales. Entonces, cualquier otro metal o bienes o tierras raras puede recibir un reconocimiento en el mercado, pero también, evidentemente, hay algo que aquí juega un papel y es, uno, el oro también tiene en la mentalidad colectiva dos connotaciones muy importantes. La de haber sido dinero durante buena parte de la historia y la de ser un valor refugio. Por eso se ha disparado su cotización ahora en tiempos de incertidumbre. Me preguntan sobre mi ley Argentina, voy a contestar también de eso en breve. En Perú ya está legal el Bitcoin, me dice Oscar, y en otros, pues bueno, van por ese camino, ¿no? Cristian me ha preguntado por el futuro del dinero, yo creo que hemos apuntado algunas. Tengo más preguntas sobre Argentina, o sea que me apunto aquí también a hablar de ello, y además también entran Gastón y John Jairo, han entrado ahí en la discusión hablando correctamente cómo se ha hecho. Entonces, enseguida me refiero a ello. Se repite la pregunta de hasta cuándo habrá papel moneda, cómo se debería reaccionar ante una esta inflación. Hay una pregunta ahí también muy técnica de Freddy. ¿Cuál es el potencial de cripto como reserva de valor? Me lo apunto aquí también. Y oficializar lo de Salvador, del Salvador, bien. ¿Qué hacer con las cripto? También me preguntan por ahí. Eh, ¿Vale? En China, sin físico, ¿vale? Ya, perdona, necesito un descanso. Y, y esa pregunta que se repetía sobre dólar como moneda de referencia. La revalorización del oro, también llegó una pregunta de ese tema. Vale, venga. Bueno, teníamos algunas manos levantadas. Hay algunas sobre IA, también más gente pregunta sobre la situación actual. Luego me refiero a todas estas que he tocado y se repite la pregunta también sobre El Salvador y de Venezuela y de Argentina también llegan preguntas. Vale, pues voy a cederos ahora la palabra a Óscar, a Fernando, que son las manos levantadas que veo por aquí. Entonces, por ejemplo, Óscar, si puedes intervenir Hola, hola, buenas tardes, ¿se escucha? perfectamente. Muy bien. Normalmente en las políticas que hace nuestro presidente de Banco Central de Reserva es comprar bonos del Tesoro y metales preciosos. Ahora, hace poco, no menos de una semana, se ha integrado el Bitcoin en los bancos. ¿Cómo deberían ser los primeros pasos? Y si la política del Banco Central de Reserva tiene que tener un apartado en esta moneda virtual. Y lo más importante, si estamos usando la moneda virtual, ya sea con nuestro 10, 15 o 5%, 20% que quisiera hacer el usuario o la empresa, ¿cómo deberíamos tener el valor de transacción? Dado que mucho fluctúa en el año, en estos últimos históricos de 2 años que he visto del Bitcoin, sube 20, 30%, entonces hay que ir ajustando los precios cada 3 meses. ¿Cómo se debería tomar este nuevo instrumento de intercambio? Y sobre todo, Entendido. sobre todo es que esto es inevitable. Este primer paso que se han dado se va a hacer muy, muy masivo en todo el Perú y tal vez en toda Sudamérica o Pues, Latinoamérica. te respondo, y sobre todo por ir al grano, ¿vale? Por una cuestión de tiempo. Como medio de cambio ha podido avanzar, entonces como empresario uno tiene el impulso de decir, bueno, voy a facilitar las transferencias en cripto, ¿verdad? Pero luego se encuentra con ese problema, ¿no? Que es tanto el de unidad de cuenta como el de reserva valor, especialmente el de unidad de cuenta, no per se, sino vis a vis con la moneda que luego usas en el resto de tus transacciones y tus operaciones mercantiles. Mi consejo no es el mismo para un político que para un empresario. Para un político, para un banco central, ahora mismo es el de no metan sus manos de momento en las criptomonedas porque no tienen información suficiente sobre este mercado. Necesitamos ver mejor
y de manera más clara cómo se desarrolla. Y después ya se pueden plantear algunos pasos si es que fuesen necesarios. Pero yo creo que aún están en un proceso emergente y más bien lo que tiene sentido es vigilar todos los aspectos un poco más turbios de la operativa en criptodivisa, como puede ser pues esas monedas de baja calidad a las que hablábamos antes, para que no haya estafas o malas prácticas, o también el recurso a la criptomoneda como una forma de ocultar, no en base a la criptomoneda, sino en su tecnología secreta en formato de cadena de bloques, de blockchain, actividades ilícitas, que es un problema inherente también. Obviamente el 90 y tantos por ciento de los usuarios no lo hacen, pero esa minoría que sí, le da un mal nombre a las criptomonedas y eso no se ha inventado, eso es una realidad. Tengo muchas preguntas, muchísimas. Fernando Rodríguez, por favor. ¿Qué tal, Diego? Muchas gracias. Te quería preguntar, estabas hablando de una potencial Segunda Guerra Fría, ¿no? Entonces, en esta dinámica triangular, digamos, de equilibrio de poder, ¿sí? Hace unos 25 o 30 años que hay un cuarto participante, a mi criterio, que es la Unión Europea y el euro. Entonces, ¿cómo veías justamente el rol, qué rol están jugando o van a jugar tanto la Unión Europea como el euro en esta tensión de estos tres poderes? Sobre el papel, yo no creo que estemos yendo hacia una guerra fría. Creo que llevamos tiempo en una segunda guerra fría y obviamente el propio término lo indica. Es una guerra fría, no es una guerra militar abierta, es una disputa, ¿no?, entre dos potencias, ¿no? Y dentro de esas dinámicas, Europa está claramente alineada en una posición de no querer alienar en exceso a China, pero mantener pues, un vínculo más natural con Estados Unidos. Era una posición que probablemente era más sostenible hasta hace poco, pero que en los últimos meses, a raíz de todo el realineamiento que ha planteado Donald Trump, ha dejado a la Unión Europea en una situación de cierta, no sé, sorpresa o con el pie cambiado. Esto tiene un lado positivo, le va a obligar a Europa a definir y saber qué quiere ser de mayor después de 25 años en los que no ha sabido consolidar ni su independencia energética ni su modelo de liderazgo político a nivel global. Esto es positivo. Lo que no es positivo es que se haya de alguna manera cuestionado o roto el grado de entendimiento de lo que no dejan de ser potencias democráticas como las europeas y Estados Unidos. Ese entendimiento sería necesario, ha habido cierto deshielo, pero bueno, no sorprendo a nadie, ha sido casi un tanto triste perdón, que me llegaban aquí unos comentarios por WhatsApp de Rafa precisamente coordinándome para que siga respondiendo todo lo que pueda a vuestras preguntas. Entonces, yo creo que en esas está Europa y sería bueno que después de ese shock inicial que supusieron los aranceles, Europa, por un lado, se tome en serio algunos de los deberes pendientes, su rearme militar, su falta bueno, su dependencia energética, su estancamiento económico, etcétera, pero luego también que obviamente Estados Unidos no gana nada ni alienando a Europa, ni tampoco a Taiwán o a Corea del Sur, como también ha ocurrido con esta ronda arancelaria, que creo que ha sido torpe. Podemos hablar un poquito más de eso ahora, ¿vale? Voy a abrir ahora algunas de las preguntas que tenía por escrito. Hay preguntas sobre el experimento en El Salvador. Yo creo que en El Salvador el experimento ha sido fallido, en gran medida porque no se ha adoptado como medio de cambio. Los salvadoreños tenían una criptocartera y recibieron criptodivisa del propio Estado, pero no se generó ese salto. ¿Por qué? Bueno, pues porque probablemente la economía salvadoreña está en una situación muy incipiente después de pues, décadas de devastación por una violencia crónica. Ahora, no sin cierta controversia, parece que el país tiene orden en las calles. Esto ha generado mucho debate, pero también ha propulsado, ¿no?, al presidente Bukele a grados de popularidad altísimos. La pregunta es, ¿puede ahora El Salvador desarrollar una economía más competitiva? Quizá. Si la desarrolla y va por la vía de la innovación, quizá ese experimento hubiera tenido sentido. Pero, claro, puso el carro delante de los bueyes, como decimos en España, y era demasiado pronto para una economía que no tiene raíz tecnológica ni de innovación a fecha de hoy. Me llegó una pregunta, me han llegado varias preguntas por Javier Milei. Yo resumo rápidamente la situación que se encuentra Milei. Milei se encuentra en una situación en la cual él tiene un déficit de 15 puntos del Producto Interior Bruto
De esos 15 puntos, hay aproximadamente 2/3 se están cubriendo con el impuesto en la sombra, que es la inflación, y 1/3 se está cubriendo con la emisión de nueva deuda, camuflada de hecho en el balance del Banco Central. O sea que muchas veces ni siquiera era una deuda transparente desde el punto de vista político. Lo que se encontró, por lo tanto, es el agujero fiscal más grande de un país emergente y de la mayoría de países ricos en toda su historia en tiempos de paz. Y lo que ha hecho Milei es, como por cierto creo que anotaba alguien en el chat también, es hacer honor a la máxima que él enarboló en su día, cuando no era presidente, que fue la de vincular la generación de déficit con la emisión de moneda y vincular ese binomio, genero déficit, ergo imprimo moneda, ergo genero inflación. Él ha querido romper o cortar ese círculo vicioso yendo a la raíz del problema. Acabó con el déficit fiscal, es decir, el Estado, las administraciones públicas ya no gastan más de lo que ingresan. Como ya no gastan más de lo que ingresan, han podido sanear el balance de su Banco Central y ya no están imprimiendo moneda para cubrir o enmascarar el déficit en el que han incurrido con el presupuesto público, y por esa vía Milei ha conseguido de momento que en términos anuales la inflación, que iba camino del 200% a final del año 2023, ahora mismo está en tasa anual convergiendo más bien al 50%. O sea que por cada 4 puntos de inflación que había antes de Milei, ahora hay 1 punto de inflación. La previsión es que la inflación se reduzca otro 50% a lo largo de los próximos 12 meses, y yo creo que es un experimento positivo. No veo tan positivo que no se proceda ya a una dolarización, que creo que el experimento de Ecuador demuestra que no es necesario ni acumular muchas divisas ni esperar el momento adecuado, porque Ecuador dolarizó en un momento crítico. Y no significa que tienes que tener ya los dólares listos de la noche a la mañana. Simplemente dar esa señal de confianza, todo viene después, especialmente con un gobierno que en general parece estar acertando la política económica. Tenía preguntas también sobre el... Muy bien, sigamos. Bueno, muchas preguntas, como decía. En un escenario de esta inflación como el actual, no hay que pedirle al Banco Central que haga algo. Al revés, es el pirómano. Entonces no queremos que el pirómano ahora quiera pretender ser el bombero. Lo mejor que ha hecho el Banco Central, y la razón por la que los bancos centrales, Reserva Federal, Banco Central Europeo, etcétera, están consiguiendo que baje la inflación en comparación con los picos que vimos, es dar un paso atrás. Como os decía, en promedio, la masa monetaria tiende a crecer, medida en M3, 3-4 puntos porcentuales por año. En los años de la pandemia y posteriores está creciendo a tasas del 15, 20, 25%. Entonces, lo que está pasando ahora es revertir a la norma, y en cuanto se ha revertido a la norma, la inflación baja. Por cierto, hay sesudos papeles, larguísimos libros, famosos economistas que insisten en que la inflación es multicausal, polifactorial, inventan, bueno, pues teorías muy bonitas para hablar del futuro de la gestión monetaria. Pero realmente lo que hemos vivido tanto en Estados Unidos con la inflación, en Europa con la inflación, como lo de Argentina, demuestra que en última instancia es esencialmente un fenómeno meramente cuantitativo. Cuando la oferta de moneda se dispara en comparación con la demanda y con la propia dinámica de producción de bienes y servicios de una economía, el único resultado que puede derivarse de eso es que se genera un desfase enorme, y ese desfase enorme es la inflación que terminan asumiendo los consumidores, que no deja de ser además un impuesto en la sombra y que ha hecho estragos luego políticamente también, ¿no? Obviamente a los países que la sufren, en América Latina también. Tengo algunas preguntas sobre la adopción de inteligencia artificial. Esto es muy interesante porque, como sabéis, pues a través del reconocimiento facial se pueden autorizar pagos a través de chips insertados incluso en el cuerpo físicamente de uno, se pueden autorizar pagos. Esto plantea dilemas éticos y dilemas de ciberseguridad. Entonces será interesante ver hasta qué punto esto avanza. Hay tecnologías e innovaciones certeras que se han desarrollado en China, pero precisamente por estar desarrolladas en China no se despliegan de forma tan veloz o tan ágil. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, la tecnología 5G no ha sido aceptada o adoptada por la vía china en Europa, por miedo a que, de acuerdo con la legislación estatal china, los productores del sector tengan que ceder datos, si así se lo requiere el gobierno chino, de los usuarios. Y esto generaría pues, un choque frontal con las leyes de protección de datos. Entonces es un pequeño ejemplo de cómo esos debates ya trascienden lo que es el dinero. Aquí sería un medio de pago digital, solo que un punto más digital aún gracias a la inteligencia artificial, que permitiría automatizar el pago.
Pero la cuestión aquí ya sería más bien de índole ética y de ciberseguridad. Alexander Gutiérrez tenía también la mano levantada, vamos a cederle la palabra. Muchas. Bueno, Diego, no, más que pregunta, que mira que todo lo que has hablado y todo lo que hemos determinado al final, uno lo que se da cuenta es que el dólar y el euro son las referencias mundiales. O sea, al final parece que todo girará en torno a ellos. ¿Sí? Entonces mi pregunta es, fácilmente podría decirse que el dólar podría establecerse como una moneda mundial. O sea, mejor dicho, ¿a qué voy Bueno, con lo esto? es, Si no, no lo vale, o es, sea, Alexander. ok. Lo es en dos sentidos. En el primer lugar es porque el mundo ahorra en dólares, el mundo invierte en dólares, el mundo demanda dólares y eso convierte el dólar en la moneda, en la divisa de reserva a nivel internacional, hasta el punto de que tiene un peso de más del 50% en las transacciones financieras y hay ámbitos, pues, en los mercados de capitales donde pues, estamos hablando ya de más de un 70%. ¿De acuerdo? Entonces, de facto lo es. Pero sobre todo, y es ese símil que yo intentaba hacer con vosotros, con la bola esta que tengo aquí de decoración, pero no romperla, luego me mata mi mujer, pero vosotros imaginad que iluminamos la bola, ¿no? Y que acercamos o alejamos la linterna de este objeto. El reflejo que veremos allá es simplemente un reflejo del ideal al que estamos aspirando. Y el ideal al que aspiran las monedas, no porque lo decidan así los políticos, sino quienes las usan, es el dólar. Si la gente está demandando dólares, por eso vemos que cada vez que la política económica de sus países va mejor, el valor del dólar respecto a esa divisa se suaviza. Eso es lo que ha pasado en Argentina. Entonces, en cuanto la política monetaria ha dejado de estar tan lejos del ideal, pues la sombra se ha hecho muy parecida. Ahora mismo la banda cambiaria es mucho más pequeña. Pero claro, en otros países donde sucede todo lo contrario, pues la forma, lejos de parecerse, se deforma. Y cuanto más intentamos forzar una equivalencia que no existe, más empiezan a surgir pues todas esas artificios, que no son más que artificios, ¿no? Como por ejemplo llamarle Bolívar fuerte a la moneda más floja o suave de América, ¿no? No deja de ser una cruel ironía del destino, o por ejemplo, hablar de si tiene que haber un tipo de cambio, otro. ¿Sabéis cuántos tipos de cambio oficiales había en Argentina cuando ha llegado Milei al gobierno? Había 19. Pero realmente solo había uno, que es el por el cual la gente compraba y vendía dólares en el mercado libre. Lo demás eran artificios del gobierno para intentar modular de alguna manera su control de capitales. Entonces, esa idea del dinero ideal, que en América es claramente el dólar, y en Europa es el dólar y el euro, porque hay países que están eurorizados, igual que hay países que están dolarizados. Lo que pasa es que son ejemplos ya más pequeños, ¿no? Pero, por ejemplo, Montenegro, Serbia, etcétera, son países que no forman parte de la Unión Europea, pero usan el dólar sin estar en la Unión Europea, sin estar en el Banco Central Europeo, ¿no? Por cierto, también antes he hecho ahí un comentario sobre cómo la teoría cuantitativa del dinero ha quedado validada. Se me olvidó decir que precisamente en Suiza y en Japón, que es donde menos aumentó la masa monetaria durante la pandemia, no hubo una crisis de inflación. O sea que sería otro ejemplo más de lo que estábamos diciendo, que al final la oferta de bienes cuando se dispara por encima de su demanda, pues obviamente provoca una devaluación en el valor de la moneda. Entonces, por responder a esa pregunta que tenía, no considero necesario el dólar paralelo. Lo que considero necesario es la libertad monetaria para que venezolanos, argentinos puedan adoptar esa divisa. Por cierto, hay evidencia pequeña de dolarización informal en Venezuela. O sea que si el día de mañana se quiere avanzar hacia eso en Venezuela, sería un experimento similar al de Zimbabue, donde se practicó temporalmente una dolarización con muy buenos resultados y en cuanto se volvió a abandonar, volvió otra vez la hiperinflación. O sea que yo creo que eso es, yo creo, muy claro y muy marcado. De Perú, solamente decir que sí creo que el manejo monetario ha sido muy bueno en los últimos años comparado con el resto de la región, pero es que también creo que ha sido bueno la política económica, comercial de Perú en comparación con buena parte de la región. Eso yo creo que es importante, ¿no? Pues como peruanos o como observadores de la evolución de Perú, tenemos que tenerlo en cuenta, que es uno de los países donde, a pesar de mucha incertidumbre e inseguridad en torno a la política, porque yo he perdido la cuenta ya de cuántos presidentes no ha tenido Perú en los últimos 25 años, ¿no?
se han llegado a encadenar uno tras otro, tras otro. Entonces, esto es un problema para las instituciones, pero es que la economía ya funciona un poco por encima de eso. Y eso no es malo, porque si la economía depende solo de la política, pues mal vamos, ¿no? Gilberto, por cierto, recomienda ese libro del que hablaba yo, de Rey Dalio, y bueno, luego si alguno necesitáis alguna recomendación, por favor, hacedmela. Santiago, yo me pregunta por la dolarización. Yo no soy per se defensor de una dolarización obligatoria, sino directamente de la libertad de monedas. Creo más bien, en lo que no creo es en la idea del Banco Central, en lo que creo es que productores, consumidores, ofertantes, demandantes de moneda puedan elegir libremente. Entonces, creo que eso conduce a la dolarización. No es lo mismo que imponer la dolarización. Ahora, cuando buena parte de la sociedad latinoamericana, en sus países, en general, cuando tiene oportunidad o crisis de inflación, demanda dólares, sí podría decirse que dolarizar por la fuerza, como hizo Ecuador, sí es reflejo de la voluntad, según las encuestas, del 90% de los ecuatorianos. ¿De acuerdo? La experiencia también de Panamá yo creo que es muy enriquecedora, que todo el mundo vuela, parece que vuela bajo el radar Panamá, y Panamá no tiene crisis de inflación ni medianamente comparables a las que ha tenido los países de la región. Y eso es una lección muy interesante porque Panamá está dolarizado desde su inicio, ¿no? Desde que se separó de Colombia hace, pues eso, más de 120 años, ¿no? Creo que fue en 1904, ¿no? Si mal no recuerdo. Perdonadme si me he equivocado con la fecha. Bueno, y bueno, han llegado muchísimas preguntas, creo que hemos respondido casi todas. Me pregunta por la energía, desde luego que estoy de acuerdo en que este es un tema capital. Y bueno, os agradezco a todos el enorme interés por participar en el debate. Veo que, no sé si me dejé alguna mano levantada, creo que no, o sea que creo que lo hemos conseguido, querido Rafa. Y al borde de la bocina me llega, que no sé, alguna pregunta más, pero no, algún comentario más, sí, algún comentario más. Y bueno, gracias a todos también los que habéis tenido comentarios positivos por la charla y os emplazo a que sigáis disfrutando, ¿no?, del programa, aprendiendo con el programa, aprendiendo con Westfield y espero que nos podamos encontrar pues para hablar de estos temas, de otros que también manejo. Si queréis seguir mi trabajo, lo más fácil es que lo hagáis o en LinkedIn o en Twitter, ahora conocida como X, ¿no? Donde podéis buscar mi nombre. En Twitter soy Diego de la Cruz, en LinkedIn soy Diego Sánchez de la Cruz, que es mi nombre completo. Nada, de verdad, un placer para mí haber compartido este Día del Trabajador, trabajando con vosotros y recomendándoos también algunas lecturas como he hecho. Y me pregunta por mis publicaciones también, Andrés. Yo escribo de economía en libre mercado, no confundir con Mercado Libre. Mercado Libre es el Amazon, ¿no?, regional en buena parte de América Latina. El Libre Mercado es una página de referencia en economía aquí en España. Y luego podéis leer también un poco mi trabajo de investigación en distintas instituciones, porque soy jefe de estudios del Instituto Juan de Mariana, investigador del Instituto de Estudios Económicos y director de Foro Regulación Inteligente. Pero bueno, que si me buscáis por internet me vais a encontrar, que hoy en día la huella digital es la que es y no hay manera de escaparla. Rafael, te cedo los trastos, como estarán haciendo la maestranza a estas horas, y os agradezco a todos de corazón el tiempo y la atención. Para mí ha sido un honor recibir tantas preguntas y tanto interés. Muchas gracias. Diego, muchísimas gracias. La verdad que es la primera intervención tuya con Westfield, con nuestros estudiantes, pero estoy seguro de que no va a ser la última. Un honor tenerte con nosotros y a la vez, debido al número de preguntas y demás, de verdad que ha estado genial como ha sido casi sin respirar. Te hemos dejado solo un momentito para el agua, como has podido responder prácticamente a todo. Infinitas gracias, un honor de verdad tenerte con nosotros y si Dios quiere, como digo, muchas veces más en el futuro. Muchas gracias por todo, Diego. Un abrazo. Gracias.